¿verdad? Huir no es de cobardes, porque recordemos que a nosotros siempre se nos decía, o muchas veces hemos escuchado, ¿verdad? Que si tú huyes cobarde, no huyas cobarde. Y cuando preparaba esto me acordaba de Miguelito, porque cuando él era más pequeño le gustaba pelear con la espada. Y él decía, no huyas cobarde. Y me acordaba de él. Porque así son los niños, ¿no? Y dicen, no huyas cobarde. Y muchas veces nosotros hemos escuchado esto, aún en los adultos. Y dicen, no, no tienes que huir porque si huyes, eres un cobarde, ¿verdad? Y de esta forma, ¿qué es lo que se hace? Se intimida a la otra persona, o en otros se eleva el ego, ¿verdad? Porque muchos, por querer aparentar de que no son cobardes, dicen, no, yo no huyo, yo no escapo, aquí estoy, ¿verdad? Quieren aparentar una valentía y resulta que eso les trae, ¿qué? Consecuencias, ¿verdad? Es mejor que digan, de aquí huyó, a que digan, aquí murió, un dicho. Entonces, esta enseñanza es, huir no es de cobardes. Y lo vamos a ver en el primer libro de Samuel, capítulo 20. Pero vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad? Porque esta frase debe de entenderse y tiene sus excepciones, ¿verdad? Pues no aplica siempre. Esta frase, huir no es de cobardes, ¿verdad? O no huyas cobarde. Por ejemplo, cuando José huyó de la mujer de Potifar, hizo lo correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se quedaba allí, iba a pecar contra el Todopoderoso. Entonces, él tuvo que huir, tuvo que salir. Ahora vamos a ver algo diferente. Sansón no huyó ante Dalila, hizo lo incorrecto. ¿Y qué pasó? Quebrantó un pacto y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Jonás, cuando huyó a la ciudad que no fue enviado, ¿qué pasó? También hizo lo incorrecto, desobedeció. Recordemos que todo lo que sea lícito para preservar la vida, será correcto hacerlo. Todo lo que sea lícito delante del Padre, ¿verdad? Va a ser correcto. Entonces vamos a ver en este capítulo 20 del primer libro de Samuel, llevándolo a la dimensión para que el Padre nos hable a cada uno de nosotros en este tiempo. Quizás usted está esperando una respuesta. Quizás usted está esperando que el Padre le diga algo, ¿verdad? Y no porque no le puede responder, sino que usted ha estado esperando en él. Vamos a ir leyendo. El capítulo 20, el verso 1 dice, recuerden que en el 19 nos habíamos quedado, ¿verdad? El último versículo del capítulo 19 era que David huyó, ¿verdad?, a donde estaba Samuel, a Nayot. Pero veamos qué pasa en el capítulo 20. Dice, después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Entonces vemos acá que aquí hay algo hermoso que podemos darnos cuenta, que nuestro Abacados protegió a David en Nayot de manera poderosa. ¿Por qué? Porque mire que Saúl mandó algunas veces a sus soldados intentando que lo arresten y no pudieron. Luego fue él mismo y tampoco pudieron. Entonces el Todopoderoso lo libró a David, ¿verdad?, de una manera poderosa. Y podemos decir que David pudo haberse quedado en Nayot, ¿verdad?, por el tiempo que fuera necesario, o esperando que Saúl se rinda o que se muera, pero sin embargo dice que David huye de Nayot, que estaba, ¿verdad?, en Ramá, donde el profeta Samuel, y sale de allí. Pero él huye porque quería saber si el corazón de Saúl había cambiado, si aún había una posibilidad de reconciliarse con Saúl, ¿verdad? Ahora, qué importante es esta palabra huyó, porque sé que esta palabra, al final, el Padre nos va a hablar. Esta palabra huyó tiene que ver con escapar, apartar, esconder, huir, perder, retirar. Vamos a dejarlo ahí. El Todopoderoso
es el que prepara los eventos, las circunstancias. Y cuando su mano está con nosotros, no tenemos que preocuparnos de nada. ¿Por qué? Porque David estaba dentro de los planes y de los propósitos del Abacados. Todo estaba ocurriendo por un propósito. Y mientras Saúl se retuvo con los profetas, con la compañía de profetas, recuerde que dice que se pasó todo el día profetizando allí, ¿verdad? Dice que estuvo allí hasta la noche, todo el día y toda la noche. En ese tiempo que estuvo en ese trance profético, llamémoslo así, ¿verdad? Saúl, ¿verdad? David aprovecha para huir, aprovecha para salir de Nayot. ¿Y dónde va? Veamos aquí que sale de Nayot, de donde estaba con Samuel, para dirigirse a buscar a Jonatán. Dice que va a buscar a Jonatán. Es tremendo esto, porque él podía haberse sentido seguro al lado del profeta, pero él decide ir a buscar a su amigo, ¿verdad? Quería comprobar, saber, quería él mismo ver si Saúl todavía tenía la misma actitud o ya tenía una posibilidad de volver. Pero resulta que Saúl todavía quería matarle a David, ¿verdad? Y cuando llega cuando llega donde Jonatán, David le dice, ¿qué he hecho yo? Porque se sorprende, o sea, ¿qué le he hecho yo a tu padre? No le he hecho ningún mal. Y aquí podemos ver que David, digamos que revisa el estado de la relación con Jonatán, porque aún podía pensar David que Jonatán estaba confabulado con su padre. Y el hecho de que él le pregunta, ¿qué he hecho yo? David quería saber si Jonatán estaba de acuerdo o no con su papá. Le dice, ¿qué he hecho? ¿Qué mal? ¿O te he hecho a ti? Voy a parafrasear, o le he hecho a tu padre. Dime qué he hecho. Y dice el verso 2 que Jonatán le dice, en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Vemos que Jonatán, ante la pregunta de David, él le dice, en ninguna manera. Y Jonatán le estaba diciendo o confirmando, David, yo soy tu amigo, yo soy leal, ¿verdad? Y podríamos decir, le estaba diciendo, mi papá puede tener muchas cosas contra ti, pero yo sigo siendo tu amigo. Y Jonatán le aseguraba una protección a David, porque le dice, en ninguna manera. Le dice, no, tú no vas a morir, ¿verdad? Le dice, en ninguna manera. David, aquí, ¿verdad? Recibe unas palabras de Jonatán. Y podríamos decir que había algo en David que se preguntaba, ¿por qué Jonatán, si es mi amigo, dice ser mi amigo leal, ¿por qué no me avisó en el intento de matarme que tuvo Saúl cuando fue a buscarme a Nayot? Envió algunas veces, 3 veces envió mensajeros, sus soldados para apresarme. ¿Por qué no me avisaste, verdad? Pero Jonatán, de forma muy sincera, le asegura, yo soy tu amigo, yo estoy contigo. Le da ánimo, le da aliento. Pero en el verso 3 dice, y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado favor delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no lo entristezca. Y ciertamente vive Yahvé y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Tremendo. ¿Usted se imagina en qué estado de desesperación se sentía David?
para que él haya dicho, hay un paso entre mí y la muerte. ¿Cuántas veces usted o yo nos hemos sentido en esa condición? Literalmente no es un Saúl. En esta semana hemos estado viendo y veíamos el ayer de los gigantes. Literalmente hoy no es un Saúl, pero es lo que se levanta contra ti. Es lo que tú sientes que te persigue, que te asfixia. Es lo que tú sientes que quizás no veas la muerte de forma literal, pero sí puedes verlo en otra dimensión, en otra área de tu vida. Y es eso que está allí encima tuyo, lo que sentía David que estaba haciendo Saúl contra él. Y podemos ver que cuando David dice, apenas hay un paso entre mí y la muerte, aquí podemos ver el desánimo de David. Como muchas veces mucho pueblo creyente puede estar. Y mucho pueblo puede decir, es que esta situación ya no la puedo soportar más. Ya no tengo fuerzas para avanzar. Ya esto es demasiado. David pasó esos momentos duros, esos valles de sombra de muerte. David lo pasó. No crea que solamente vemos a David como que aquel que mató al gigante. Y después que el gigante lo promocionó. Pero luego, ¿qué pasó? Se vio atacado. Se vio que estuvo en un paso a la muerte. Caminó en sombra de valle de muerte a causa de Saúl. David sabía que Saúl había intentado matarlo muchas veces. Y parecía, por lo que leemos, que Saúl no se rendía. Que el propósito era verlo muerto. Y David sentía algo, que su muerte era inevitable. Y caminaba en esa plataforma de valle de muerte. Lo que dice el Salmo, ¿verdad? Y no crea que él no se desanimó. No crea que él no sintió angustia. Claro que la sintió. Porque a veces solamente vemos el David, el rey, el profeta, el adorador, el valiente, el guerrero. Pero ¿se ha puesto a pensar usted en el proceso de formación de David? Todos nos emocionamos cuando nos dicen, tienes un ministerio profético. Bien, pero ¿te dijeron cuál es el proceso? Tienes un gran ministerio. Solo nos dijeron eso, pero no nos advirtieron lo demás. Nos dijeron, el Padre te va a entregar un ministerio muy grande. El Padre te va a entregar una empresa. El Padre te va te va a entregar gobierno, reino. Porque reino es gobierno, autoridad, ¿verdad? Vas a llegar a una posición de gobierno en tu ciudad. Sí, los profetas profetizan, ¿verdad? Pero he ahí también la tarea de enseñar las consecuencias si obedecemos si desobedecemos o las bendiciones si obedecemos. Si decidimos obedecer, vamos a tener que atravesar procesos. En la desobediencia y consecuencias, en la obediencia procesos. David estaba siendo obediente, pero había un proceso. ¿Y cómo es que estaba pasando esto? ¿Y dónde estaba el Dios de Israel que lo guardó del gigante? ¿Dónde estaba el Dios que le dio el poder para derribar a Goliat? Estaba allí, justamente allí, permitiendo que David sea formado para que llegue a ocupar lo que el Padre ya le había predestinado. Así sucede para usted y para mí. Todos anhelamos recibir lo que el Padre habló de nosotros, pero nos olvidamos que todo lleva procesos y procesos dolorosos, procesos que llevan angustia, como la pasó David. David se encontraba en peligro. Sabía que Saúl atentaría contra su vida en cualquier momento. Recuerde que ya había evadido la lanza algunas veces. Y por un pasito, digamos así, que él dio,
no lo alcanzó la lanza. Y no fue cualquier pasito. ¿Sabe qué fue? La mano del Shaddai, la mano del Todopoderoso. Si usted y yo estamos con vida acá, no fue porque usted se cuidó del COVID. No fue porque usted tuvo prevención en su casa, porque, en fin, porque se sacaba los zapatos, porque usaba mascarilla, porque usó alcohol. Mentira del diablo. Usted y yo estamos acá por la mano del Shaddai, porque Él nos guardó, porque Él nos protegió. ¿Y por qué lo protegió a usted y a mí? A causa de los propósitos. A causa de los propósitos que Él tiene con su vida y con la mía. No crea que fue porque sí solamente. Veamos qué dice el verso 4. Dice, y Jonathan le dijo a David, lo que deseara tu alma, lo haré por ti. ¿Usted por qué cree que Jonathan nuevamente le da esa palabra a David? ¿Usted no se ha llegado a imaginar la condición en que se encontraba David? Nosotros pensamos que solo nosotros pasamos procesos tan dolorosos. Queremos las bendiciones del Dios de Israel, pero se nos olvida cómo son los procesos del Dios de Israel. David estaba pasando un momento muy duro, amargo, un trago amargo. Estaba desanimado, decaído, sin fuerzas. Su amigo Jonathan lo estaba animando. Siempre habrá alguien que el Padre coloca a tu lado para animarte con la palabra. Siempre habrá alguien que el Padre coloca a tu lado para ayudarte a levantar. Eso hacen los verdaderos amigos. Un amigo no te lleva a desistir del propósito. Un amigo te lleva a seguir, a avanzar en el propósito del abacados. Jonathan era un amigo fiel. Y Jonathan le sigue dando una palabra cuando él le dice, yo haré lo que deseara tu alma, eso haré por ti. Continuaba tranquilizándolo a su amigo David, dándole ánimo. Veíamos en estos días la enseñanza de Torá. ¿Qué buscan los gigantes? Desanimarte. Hoy, en este momento de lo que estamos hablando, porque es necesario que usted vaya a ese hoy de la palabra, para que luego usted pueda ver el hoy para usted. Ya no era el gigante Goliat, ya no estaba. Ahora había un gigante, Saúl. Y qué fácil fue matar al gigante Goliat, ¿verdad? El padre lo hizo. Pero, ¿y por qué Saúl estaba de por medio? El gigante, el enemigo, busca desanimarte. En ese momento, para David, el gigante era Saúl. Ahora, ¿cuál es tu gigante? ¿Qué es aquello que te está desanimando? ¿Qué es aquello que te está oprimiendo? Que sientes que ya no tienes fuerzas, que ya no puedes avanzar. Y Jonathan le ofrece unas salidas a David. Le ofrece una ayuda. ¿A quién? A alguien desanimado. A alguien que ya no podía más. A alguien que estaba entre la vida y la muerte, a un paso de la muerte. ¿Sabes algo? Nuestro abacados siempre tiene respuestas para un desanimado, para alguien que no tiene fuerzas. Él da fuerzas al cansado. La diestra de Él nos sostiene. Él siempre tiene una respuesta y una ayuda para nosotros, ¿verdad? Y usted se imagina que este Jonathan, porque así hay muchos, este amigo Jonathan, vamos a transportarlo a este tiempo. Viene alguien, cualquiera de los que estamos acá, y va y le cuenta a un amigo, mira, me está pasando esta situación, mira, esto me está pasando, y tu amigo te dice, ay hermano, pero ¿y dónde está tu fe? ¿Por qué? No es que tú confías en el Dios de Israel. Es tremendo. A veces, no necesario, ¿verdad? Es solamente una palabra de ánimo. También es ejecutar una acción, ¿verdad? Porque la palabra la tenemos. El Todopoderoso nos da la palabra. Pero hay amigos que sí te llevan, ¿verdad?, a ejecutar una acción. Jonathan sabía que el corazón de David había acudido a él. Él necesitaba una respuesta. Y usted se imagina, si solamente era por esconderse, se hubiera escondido en Nayot. El padre permitió que él salga de Nayot.
que él salga de donde estaba al lado de Samuel. Tú, que en este día estás conectado, puedes ser la respuesta para tu hermano. No solamente es decirle, hermano, vamos a orar. O como muchos dicen, hermano, voy a orar por ti. A veces es que tu hermano te ayude a buscar una salida, a ver una estrategia, ¿verdad? No solamente es ore y ore y ore. Sí, eso es lo que hace la palabra profética. Trae dirección, te da ayuda en el momento de la angustia. Porque muchos es, hay que orar, hermano, ¿sí? Pero también hay una palabra, hay una acción. Usted se ha leído la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 17, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano que padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Yahvé en él? Puede haber eso. Sabemos que tiene necesidad nuestro hermano y podemos ayudarle y no lo hacemos. ¿Dónde está el amor de Yahvé? ¿De cuál amor habla aquí? Del mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Que es bueno, ¿verdad? Aprender Torah y vivirlo, aplicarlo. Porque ¿de qué sirve que sepamos toda la palabra si no la vivimos? La palabra se hace vida en nosotros cuando la practicamos. De lo contrario, solamente vamos a quedar como historiadores. Es decir, para enseñar, para contar, para predicar. Pero de vivirla, nada. Sigamos. Aquí vamos a ver algo. Cuando Jonathan le dice, dime, ¿qué puedo hacer por ti? Lo que tú me pidas ahora. David le responde a Jonathan. Mire lo que le dice David. He aquí que mañana será nueva luna, Rosh Hodesh. Y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que iba a haber una celebración importante. ¿Qué iba a ser? Rosh Hodesh, luna nueva, ¿verdad? En hebreo, Rosh Hodesh, que también es primero del mes o cabeza de mes. Bueno, esto lo vemos en Torah, enseñanza de Torah, pero vamos a hablar un poquito. Es un mes lunar, tal como enseña la escritura, no con el calendario gregoriano, ¿verdad? Si usted ve el calendario gregoriano, dice, hoy estamos 21 de junio. Pero, ¿sabe usted en qué día estamos del calendario bíblico? ¿Sabe usted cuándo va a venir Mashiach? Debemos de conocer el calendario bíblico. Entonces, era un mes lunar, ¿verdad? Era Rosh Hodesh, el nuevo mes conforme a la Biblia, a la escritura. Génesis, capítulo 1, verso 14, dice que Elohim dijo que haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche y que servirán como señales para los tiempos establecidos, los días y los años. Ese es el calendario bíblico. Con ese calendario es que nosotros tenemos, ¿verdad?, que movernos espiritualmente. Sí, porque usted dirá, en mis cosas seculares no me puedo mover con ese calendario. Obvio que no, pero espiritualmente usted tiene que moverse con ese calendario. Dice Salmo 104, 19, hizo la luna para marcar los tiempos. ¿Se da cuenta? Es el reloj, ¿verdad?, de nuestro Abba. Rosh Hodesh es un día de celebración. David estaba hablando acá que iban a comer, se iban a sentar a comer con el rey. Era un tiempo de celebración, era un tiempo de regocijo. En Rosh Hodesh se suena el shofar, en Rosh Hodesh se presenta ofrendas. Eso ya lo hemos leído. Si usted quiere, solo anote la cita. Usted lo puede ver en Números 10:10. ¿Sí? Es un tiempo de celebración.
Acabamos de pasar un Rosh Hodesh, ¿verdad? Salmos 81, 3 y 4. Allí también usted lo va a ver. Entonces, a esta celebración era que se refería David, que debía de estar sentado con el rey. Porque él dice, yo acostumbro a sentarme con el rey a comer. Conforme, ¿verdad? Dice la Torá, ¿verdad? Conforme a las ofrendas especiales que se presentan en Rosh Hodesh. Usted puede ver Números 28, del 11 al 15, ya lo hemos estudiado, sobre las ofrendas mensuales en Rosh Hodesh. Volver a las sendas antiguas es conocer tiempos. Volver a las sendas antiguas es conocer los tiempos conforme a la Escritura. No es que usted vaya y aprenda a hablar hebreo. Hay muchos que están usando el hebrañol, hebreo y español, y piensan que son más espirituales porque hablan hebreo. Al menos acá sí hablamos los nombres restaurados. Pero no podemos ser piedra de tropiezo para los que apenas empiezan, que ni siquiera saben los significados. Qué importante es que lo primero que anhelemos en nuestro corazón es conocer al Dios de Israel a través de su palabra. ¿Cómo lo voy a conocer? Obedeciéndola. Hay muchos que anhelan y piensan que es estudiando hebreo. Cuando empiezo a obedecer sus mandatos, conforme voy conociendo de ellos, voy a ir conociendo del Padre. Se nos va a ir revelando nuestro abacados. La obediencia, de eso depende todo. ¿De qué sirve que sepa hablar hebreo si no obedece al Dios de los hebreos? Veamos el verso 6. Y sigue David hablando y dice, si tu padre hiciera mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejara ir corriendo a Betlehem, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. En otras palabras, Jonathan le quiso decir, David le quiso decir a Jonathan, si tu padre me extraña, David le pide a Jonathan que observe la reacción de Saúl ante la ausencia de David. En ese tiempo de Rosh Hodesh, en ese tiempo de celebración, en ese tiempo de banquete importante que era ofrecido cada mes. David se preguntaba si Saúl tomaría la oportunidad. Sí, él decía, ¿será que de pronto nos reconciliamos en este tiempo? ¿O todavía estará empeñado, ensañado contra mí y todavía quiere matarme? Porque mire lo que dice el verso 7. Si él dijera, bien está, entonces tendrá Shalom tu siervo, le dice David. Mas si se enojara, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Es tremendo algo acá, y ya vamos a ver por qué. David dice, bueno, como es Rosh Hodesh, ¿verdad? Es un nuevo mes. Para presentarse a Rosh Hodesh tenemos que estar limpios, puros, santificados. ¿Cómo se va a presentar con un corazón homicida? Con un corazón lleno de odio. ¿Cómo nos estamos presentando nosotros? Recuerda que los principios espirituales no cambian. La palabra no cambia. ¿Cómo nos estamos presentando? Aquí David estaba con odio. Hay quienes celebran Shabbat, las fiestas. Vea, están celebrando fiestas por religión. Salieron del cristianismo, pero están muchos en otra religión más. ¿De qué sirve? A esos les llamaría Yeshua fariseos hipócritas. Entonces, ¿de qué sirve que podamos estar celebrando las fiestas, celebrando todo con el odio acá adentro? Como estaba Saúl, era Rosh Hodesh. Era una santa convocatoria. Porque es un día apartado para el Padre. ¿Y cómo estaba? ¿Cómo estaba sentado a la mesa? ¿Cómo nos sentamos nosotros a la mesa en Shabbat, que es una convocatoria semanal? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Peleados? ¿En la familia? ¿Enojados?
¿Cómo estamos? Ay, por allí veo. ¿Cómo se ríen? Dice, cierto, porque pensamos que esto ya pasó, ¿sí? Está en la historia de Samuel. Pero es para nosotros en este tiempo. Que aprendamos que locados del Padre no ha pasado. Su palabra no ha pasado. ¿Sí? Entonces, David aquí estaba probando algo. Y dice el verso, vamos a ir más adelante, dice, si él dijere bien está, ¿verdad? O sea, quiso decirle, si hay señal de shalom en tu papá, es porque ya se le pasó. Pero si se enfurece, es porque la maldad está en él. Es tremendo. ¿Sabe algo? Nosotros podemos demostrar a las demás personas lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo es esto, profeta? Claro. Nuestras palabras son el indicativo de lo que hay en nuestro corazón, porque de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. ¿Cómo estaremos en esas santas convocatorias de nuestro Abba? Enojados, peleados. Tremendo, ¿cierto? Sentados en la mesa, partiendo el pan en Shabbat, pero enojados. Murmurando, criticando, hablando mal. Cuidado. Dice el verso 8. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Yahvé contigo. Y si hay maldad en mí, mañana mátame tú. Perdón, si hay maldad en mí, mátame tú. Y pues no hay necesidad de llevarme ante tu padre. Mire David. David le dice, si hay maldad en mí. Como hay un dicho, el que nada debe, nada teme. ¿Cierto? Le dice, bueno, voy a parafrasear. Jonathan, si tú ves que en mi corazón hay maldad, no me lleves delante de tu papá, mátame tú mismo. ¿Verdad? ¿Y por qué pensaba esto de que aún Jonathan tenía algo contra él? ¿Por qué no le avisó cuando su papá quiso arrestarlo, tomarlo prisionero y matar a David? ¿Verdad? Y David le dice a Jonathan, estoy mal, ¿qué he hecho? ¿Hay pecado en mí? ¿Crees en mí todavía? ¿Verdad? Es tremendo. Le dice, si yo merezco morir, mátame. Mátame ahora mismo. Mire, alguien que realmente está caminando en justicia puede hablar de esa forma. Porque ¿cómo podía hablar de esta forma que dice David alguien que tenga maldad en su corazón? En otras palabras, voy a ampliar. ¿Cómo puedo hablar contra la mentira si soy mentiroso? ¿Cómo puedo hablar contra el robo, el hurto, si yo también lo hago? ¿Cómo puedo hablar de algo que yo no vivo? La palabra es fácil predicarla y cualquiera la puede predicar. Pero el que va a hablar con autoridad es el que camina en justicia, practicando la verdad. Y aquí hay algo que David le recuerda a Jonathan. ¿Y sabe qué es? Le dice que en presencia de Yahvé habían hecho un pacto. Es tremendo. Cuando vemos la palabra pacto, sí, estamos hablando de una alianza, de convenir, ¿verdad? De prometer, de un tratado, de un acuerdo. Aquí era un pacto entre humanos, ¿verdad? Es decir, entre Jonathan y David, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando Abraham, vemos en el caso de Abraham, él hizo un pacto con los amorreos, con los filisteos, bueno, en fin, Jacob con Labán, con vino, ¿verdad? Por su mujer, en fin. Entonces, un pacto, ¿verdad? Entre las personas delante del Todopoderoso se tienen que respetar. Porque nuestro Abba es testigo.
y Él no es burla de ninguno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros pudimos haber hecho un pacto con alguien? Los esposos. Cuando llega el matrimonio, hay un pacto conyugal delante del Todopoderoso. Él es testigo. ¿Cómo estará ese pacto? Se casaron, ¿verdad? Hicieron el pacto delante del Todopoderoso. Y ahora que ya conocemos, ¿verdad? Torá. Y repite el uno y repite el otro. Y se prometieron. Y resulta que eso no lo cumplieron. ¿Usted cree que nuestro Abba es... ¿qué? Nuestro mandadero. Que yo le puedo decir, hey, ven porque quiero que me sirvas de testigo. Y cuando yo quiero simplemente ya no cumplo ese pacto. No nos equivoquemos. Delante del Todopoderoso, los pactos que hacemos como personas también tenemos que respetarlos. Es decir, las promesas que hacemos. Eclesiastés dice, cuando tú hagas una promesa, mejor, si no la vas a cumplir, no la hagas. Y a veces, aún conociendo la palabra, hacemos promesas, prometemos algo y no cumplimos. Y se los digo de forma personal. Mucha gente que ha prometido y se ha comprometido a hacer algo para el Padre, ni siquiera para uno, para el Padre, y no lo cumplen. Y esto me trae a memoria alguna vez en estas nuevas directivas que tuvimos de la fundación en Ecuador. Hicimos delante del Padre. Y ¿sabe qué? Para la gente es más fácil retirarse por no dar un mínimo aporte que seguir. Para las personas es más fácil, ¿sí? Decir, ya no estoy, me voy, y quebrantar lo que hicimos delante del Todopoderoso que dar un aporte. Es tremendo esto. Y estoy hablando con la directiva, porque personas que estuvieron en la directiva y luego fue tan fácil decir, ya no quiero estar. Y se fueron. Delante del Padre también nosotros hacemos promesas. Y esas promesas tienen que cumplirse. Verso 9 dice, y Jonathan le dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Jonathan le dice, no te suceda tal cosa. Le vuelve a dar palabra de ánimo a Jonathan, a David. Le dijo, no dudes de mi lealtad. Si mi padre está conspirando algo contra ti, yo te lo hago saber. ¿Qué hacía su amigo? Dándole palabras de ánimo. Le estaba diciendo, yo estoy contigo. Él es mi padre, pero tú eres mi amigo. Y él estaba juzgando lo correcto, lo justo, porque David no le había hecho nada a su papá. Es evidente que un hijo sale en defensa de su papá. Pero acá, David no le había hecho nada y no buscaba hacerle daño, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando leemos esto, tenemos que entender algo. Siempre tenemos que juzgar con justo juicio. No porque sea su familia, su papá, su mamá, su hermano, usted va a hacer algo que lo lleve a quebrantar un mandato, una instrucción del Padre, por muy familia suya que sea. Siempre tenemos que juzgar con justo juicio, hacer lo correcto, hacer lo que es justo delante del Padre, porque el Padre siempre nos va a guardar por justicia. Aquí no era justo de que el rey busque a David para matarlo, si no le había hecho nada. Y aquí vamos a ver el acuerdo de Jonathan, la acción, la ejecución de un plan
¿Por qué le dice salgamos al campo? En el verso 11 le dice Jonathan a David, ven, salgamos al campo, y salen ambos al campo. Entonces dijo Jonathan a David, Yahvé Elohei de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultara bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Mire algo. Le dice Jonathan que Yahvé, el Dios de Israel, sea testigo. Lo que convinieron, lo que se prometieron, lo que se pactaron ellos dos, ¿quién estuvo de testigo? El Dios de Israel. No había nadie más, estaban los dos. Y a veces a nosotros se nos olvida que hay alguien que nos está mirando, que hay alguien que nos está viendo, escuchando. Él es testigo. En los matrimonios dice que Él es testigo de lo que hicimos delante de Él. Aquí Jonathan le dice, ¿verdad?, que el Dios de Israel sea testigo, porque la Escritura habla, ¿verdad?, de que en presencia de testigos. Y aquí, ¿quién era testigo? El Dios de Israel, ¿verdad? Eso ya lo hemos estudiado, que en presencia de un solo testigo, ¿verdad?, no se puede validar contra una persona una culpa o delito o una ofensa, ¿verdad? Tiene que ser por testimonio de 2 o más testigos. O sea que usted no crea chismes. Usted no crea todo lo que van y le dicen. No, testigos. Y así se va a evitar las lenguas largas que a veces llegan a las casas. Testigos. Recuerden que el Todopoderoso dice que Él ha puesto por testigo los cielos y la tierra. Y hasta Yeshua nos dijo, ¿verdad? Si no te hace caso, lleva contigo a 1 o 2 testigos para que todo este asunto conste según la boca de 2 testigos. Qué importante es. Y esto para nosotros, no nos dejemos llevar por todo lo que dicen. No, es que mira, tal persona dijo tal cosa. Y por eso hay pleitos, enemistades en las familias, dentro de las congregaciones, dentro de los líderes ministeriales. Hay, mire, de todo. Porque la gente no conoce Torah. Porque si conociéramos Torah y la viviéramos, no andaríamos escuchando cualquier chisme y cualquier cosa que llega. Y habría menos pleitos, menos enemistades en las familias, en los ministerios. Porque somos rápidos para escuchar. Es que tal persona dijo, bueno, ¿dónde están los testigos? ¿Quién más escuchó? Y si no, dijo Yeshua, mire, vayan y delante de 2 testigos solucionen esto. Eso es lo que se hace. Y le dice, cuando le haya preguntado a mi padre, es decir, Jonathan iba a averiguar cómo estaba el corazón de su padre y se lo iba a hacer saber a David para decirle si era bien o mal, si era bueno o malo lo que todavía estaba dentro del corazón de Saúl, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto, porque podemos, sí es cierto, solo el Todopoderoso conoce el corazón, pero las acciones y las palabras de una persona también nos ayudan a determinar qué hay en el corazón. Vamos al verso 13, dice, pero si mi padre intentara hacerte mal, Yahvé haga así a Jonathan, y aún le añada, si no te lo hiciera saber, y te enviaré para que te vayas en Shalom, y esté Yahvé contigo como estuvo con mi padre. Es tremendo. Mire algo. Le dice algo importante acá. Te enviaré para que te vayas en Shalom. Aquí hay algo. Jonathan sabe, porque conoce a su papá, que si su padre tiene malas intenciones contra David, significa que David tenía que irse lejos. ¿Por qué? Porque ya no iba a ser bienvenido en el palacio. Porque Saúl volvería a intentar matarlo.
Y si Jonathan le daba una advertencia a David, ¿verdad? Para que se vaya, lo iba a ayudar y se iba a ir en shalom. Y le dice que el Dios Todopoderoso, que Yahvé esté contigo como estuvo con mi padre. Es tremendo. Le quiso decir, Jonathan, este amigo vemos cómo le da palabras de ánimo. Este amigo hasta lo último. Jonathan quiere darle a David algo más que un aviso, más que una advertencia. También le da ánimo. Y le dice, le quiere decir, vamos a parafrasear, aunque debas dejar el palacio, aunque debas de irte lejos como un fugitivo, tienes que saber algo. No te olvides que Yahvé el Shaddai está contigo. Él está contigo. Y puedes estar seguro de eso. Así te toque huir. Si el corazón de mi padre está resuelto a hacerte mal, te toca irte, te toca huir, pero tú tienes que saber que el Shaddai está contigo. Y le dice, como estuvo con mi padre, así va a estar contigo. Aquí muestra una madurez espiritual, Jonathan. Porque pudiéramos pensar que Yahvé, ¿verdad?, realmente estaba contra Saúl, porque estaba actuando mal con David. Cualquiera podría decir, no, es que el Todopoderoso, pero resulta que Saúl era como el instrumento en las manos del Padre para el proceso formativo de David. ¿Sí? Hasta ese momento. Hasta que llegara el momento de que el Todopoderoso lo quite de la silla del trono. Y podemos ver que aún el Padre a nosotros nos da oportunidades de arrepentirnos. Saúl podía arrepentirse y decir, sí, estoy obrando mal contra David, no debo de hacerlo. Pero nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió, ¿verdad? Hasta ahí, para nada. Su plan de matarlo seguía intacto. Y veamos el verso 14. Y si yo viviera, harás conmigo misericordia de Yahvé para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Yahvé haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Aquí Jonathan le pide a David que se comprometa bajo ese pacto que estaban haciendo. ¿Y qué le dice? No apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Oiga, en Jonathan había una madurez espiritual tremenda. Aquí ya él estaba viendo y dimensionando a David como el futuro rey de Israel, cuando ya David sea rey sobre Israel. Por eso le dice, no apartarás tu misericordia para siempre. Jonathan estaba consciente de lo que iba a pasar entre la familia de David y la de Jonathan. ¿Por qué? Porque al momento, ¿verdad?, que iba a haber un nuevo rey, ¿verdad?, ¿qué hacía antes? No quedaba ninguno de los anteriores gobernantes. Podía decir, no, es que va a matar a todos, porque iba a quedar un linaje. Y le hace prometer que no mate a sus descendientes, que haga misericordia con sus descendientes. Y dice el verso 16, así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Yahvé de la mano de los enemigos de David. Jonathan y David hacen un pacto, una promesa de cuidarse el uno al otro. Porque Jonathan le estaba diciendo, yo te voy a avisar, yo te voy a advertir de mi padre, pero tú vas a cuidar de mi descendencia, de que no sea borrado de la faz de la tierra. Y podemos ver aquí que Jonathan hace un acuerdo de cuidar a David y enfrentar aún la amenaza de Saúl. Recordemos que también
¿verdad? Estaba en peligro, porque era su papá, era el rey. Y David, el acuerdo era cuidar de la familia de Jonathan. Y esto se cumplió, lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante, usted ya lo ha leído, ¿verdad? La historia de Mefiboset. Y dice, requiéralo Yahvé de la mano de los enemigos. Jonathan, ¿qué le quiso decir acá? Jonathan le estaba diciendo, castigue a David, el Shaddai, que el Shaddai te castigue, David, si tú no cumples este pacto. Mire que no es cualquier cosa. Ay, nos prometemos, hacemos una promesa y nos olvidamos. Es tremendo. Y dice que Jonathan hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que le hace jurar de nuevo porque le amaba. Le pide confirmar el pacto, ese juramento, por el amor que tenía David, mas no por desconfianza, que David no le cumpliera. Es tremendo. Este sí era un verdadero amigo. Quizás ahora mismo usted y yo nos podemos preguntar, ¿cuántas personas habrán pasado por nuestra vida como amigos que algún día te ofrecieron lealtad, te ofrecieron estar contigo y resulta que eso se acabó? Que llegó por allí algo y nunca más te habló, hasta te bloqueó. Eso sucede, y mucho. Y aún en aquellos que conocen la Escritura. Jonathan y David verdaderamente eran amigos. Aquí sí puede aplicarse. Un amigo ama más que un hermano en tiempo de angustia. Este amigo sí que amaba a Jonathan. Y vimos la semana pasada qué amor era, de cuidado, de protección, ¿verdad? No como por allí sacan inventos. Y vamos a ver rápidamente del verso 18 al 23. Voy a leer rápidamente. Dice, luego le dijo Jonathan, mañana es luna nueva y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto. Y esperarás junto a la piedra de Sel. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y si dijera al criado, he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque shalom tienes, y nada malo hay. Vive Yahvé. Mire, todo era en presencia de Yahvé. Mas si yo dijera al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Yahvé te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Yahvé entre nosotros dos para siempre. Le vuelve a recalcar. Estaba de testigo el Todopoderoso. Aquí Jonathan le propone una señal a David para informarle sobre la reacción de Saúl. Y dependía para, o se quedaba o se iba. Y le dice, mañana es nueva luna, es Rosh Hodesh. Se va a notar tu ausencia. Tu puesto estará vacío. Bueno, vamos a ver algo acá. Ya que estamos nuevamente tocando el tema, Rosh Hodesh. Luna nueva, cabeza de mes. Si naturalmente dice que el rey se iba a dar cuenta de la ausencia de David, ¿usted cree que nuestro rey no se da cuenta de nuestra ausencia en sus días apartados, en sus santas convocatorias? ¿Usted cree que nuestro rey no notará nuestra ausencia cuando ese puesto está vacío? ¿Usted cree que el rey no está notando la ausencia de aquellos que fue tan fácil dejar la asignación y dejaron ese puesto vacío? Rosh Hodesh, ¿verdad? Es tremendo. No podemos actuar a la ligera. Shabbat, Rosh Hodesh,
las convocatorias del Padre, sus fiestas, no son cualquier día. ¿Cómo usted y yo nos preparábamos, verdad? Cuando, voy a poner un ejemplo, en lo secular, ¿verdad? Y decían, es el aniversario de la institución. Voy a poner un ejemplo, que usted trabaja en una institución educativa, de lo que sea, ¿verdad? Y usted dice, no puedo faltar. Y usted escoge el mejor traje para ese día, si es su uniforme, va bien planchado, bien presentado, porque es ese día que la institución ha dicho que es su aniversario. O cuando eran los días lunes, voy a poner otro ejemplo en las escuelas, en los colegios, ¿verdad? Dicen, el lunes día de formación, los policías lo hacen, las instituciones lo hacen. Y la gente va y se presenta allí a tiempo, formales, bien vestidos, su uniforme. ¿Y nosotros qué? Para el Rey de Reyes, ¿cómo nos presentamos? ¿Cómo estamos? ¿Verdad que a veces le damos tan poca importancia? Es que eso era en otro tiempo. Volver a las raíces hebreas implica todo. Tenemos que aprender a mirar como Él quiere que miremos. No es solamente letra, escuchar y escuchar y escuchar, sino poner por obra lo que aprendemos. Hay que darle la importancia a los días Kadosh, a los días apartados por nuestro Abba, a sus fiestas solemnes. Son solemnes. ¿Cómo estamos presentándonos? ¿Usted cree que Él no nota la ausencia? Y aquí en el verso 19 dice que le da una instrucción, le habla de 3 días. El número 3 nos indica a nosotros, nos lleva a una dimensión de resurrección, de volver a la vida, de nuevo ciclo. Había una instrucción de 3 días, 3 ciclos, 3 tiempos. Y le dice, quédate junto a la piedra de Esel. Esel, su nombre significa partida. Es decir, que ellos buscaron un lugar correcto, el lugar de partida, ¿verdad? Y le dice en el verso 20, yo fingiré, lanzaré 3 flechas, ¿verdad? Eso dice. Y flechas, quizás nosotros, ¿verdad? Saetas. Pero flechas también tiene que ver con herida. Y le dice, yo dispararé 3 flechas a un lado de ella, como que si estuviera tirando al blanco. Y comienzan aquí a hacer un plan, ¿verdad? Para darle a David señales. Y enviaré al muchacho, le dice, enviaré al muchacho. ¿Qué significaba esto? David tenía que estar atento a la instrucción. ¿Sabe por qué? Porque estaba en juego su vida. Un descuido fallaba todo el plan. ¿A qué tenía que estar atento? A las palabras que iba a hablar Jonathan. ¡Ey! Si yo digo, mira, la flecha va más allá o está más acá, recuerde. Era una instrucción. Así es como nosotros tenemos que tener oído Shema a las instrucciones del Padre. Para que todo vaya bien. Hay personas que reciben palabra profética, la reciben con gozo, con alegría, gloria a Yahvé, pero al momento de seguir instrucciones ya no siguen con oído Shema. Ya lo hacen como les parece. ¿Y falló la profecía? No, falló su oído, porque no siguió correctamente las instrucciones. La palabra profética se va a cumplir según nosotros vayamos obedeciendo la instrucción. Aquí, ¿qué pasaba? David tenía que escuchar atentamente la instrucción de Jonathan. Es decir, cuando Jonathan esté hablando acerca de cuando lanzaba las flechas y le decía, hey, mira la flecha, las saetas van más allá de ti. ¿Cuál era la instrucción para David? Vete.
Pero si le decía, hey, las saetas están más acá, ¿qué le decía? Todo está en Shalom. Qué importante es para nosotros también saber escuchar instrucción. Quizás aquí vemos un ejemplo entre ellos. El Todopoderoso también ha hecho un pacto con nosotros a través de la sangre de Yeshua. Y Él nos ha dado promesas. Él nos ha dado su palabra. ¿De quién depende que se cumpla? De nosotros. Cuando caminamos conforme a esa instrucción. No cuando hago lo que a mí me parece. Obedezco, pero hasta esta porción. Lo de acá ya no obedezco. Ay, padre, te ha hablado de un negocio nuevo. Bien. Y te da el negocio. Pero luego no resulta. La palabra profética no fue verdadera. No. Quizás no estás obedeciendo la instrucción de nuestro Abba como lo debes de obedecer. Entonces, es aprender a obedecer instrucciones. Ah, sí, el Padre me dijo a mí esta promesa, pero obediencia a la instrucción. Un descuido puede hacerlo perder todo. Y le dice, Yahvé sea siempre testigo. Mire qué importante. Es decir, si tú fallas, el que nos va a juzgar es Él. Si yo fallo, Él es el que nos va a juzgar. Y eso es todo. Él es el testigo entre nosotros. Por eso dice la palabra, Él es el que nos defiende. Vamos a ver, vamos a leer más. David, pues, se escondió en el campo. Y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó a Abner, al lado de Saúl, o sea, el general de Saúl. Y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo, y no está limpio, de seguro no se ha purificado. Al siguiente día, el segundo día de nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí, ni ayer ni hoy? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que lo dejara ir a Betlehem, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra el sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por tanto, si he hallado favor en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, es tremendo esto, mire, dice que se enciende la ira de Saúl. Vamos a dejarlo hasta ahí. Saúl se enfurece cuando se entera de la ausencia de David. Mire, dice, el lugar de David quedó vacío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos ya tenían el plan, ¿verdad? Y se esperaba que David estuviera en este banquete especial de Rosh Hodesh. Y su ausencia fue tan notable. El primer día, ¿verdad? Al principio no le molestó mucho a Saúl. ¿Qué dijo Saúl? Le habrá acontecido algo y no está limpio. De seguro no está purificado. Y aquí podemos ver algo. Bueno, esto habla, lo hemos visto en Levítico 22, usted lo puede leer, ¿verdad? Creo del 3 al 7. Hablaba de una impureza, ¿verdad? Y la impureza ceremonial provocaba que una persona falte a un banquete. Como este, ¿no? Vamos viendo este caso. Pero era solo un día. Al siguiente día ya debía de estar allí. Y eso usted lo puede leer en Levítico, como le digo, Levítico 22, del 3 al 7. En este tiempo, ya nosotros recuerde que lo hemos enseñado acá en las enseñanzas de Torah, la maestra lo ha hablado. Hay
formas que ya no están vigentes. Por ejemplo, ya no se mata corderos, ¿verdad? Ya no hay sacrificios de sangre. Pero los principios espirituales de la Torá siguen vigentes. Si acá dice que Saúl dijo, seguro que no vino fue porque está impuro, no se ha purificado. ¿Qué podremos decir de esto nosotros ahora? Podríamos decir, no, pero es que eso era para ese tiempo. Y ahora no se aplica eso. ¿Cómo estamos guardando nosotros nuevamente? Vamos a las fiestas solemnes del Padre, a sus santas convocatorias. ¿Cómo estamos guardando nosotros estos días que son cados, apartados para nuestro Padre? ¿Cómo nos estamos presentando delante de Él? ¿Será que hay impureza en nuestro corazón? ¿Será que estamos impuros delante de Él? Chismes, mentiras, calumnias, murmuración. ¿Cómo estamos? Mire, acabamos de pasar un Rosh Hodesh. Y quizás no es coincidencia, ni casualidad, sino el Padre hablándonos para que entendamos que los principios espirituales siguen vigentes. Estamos guardando de forma correcta estos días. No es solamente escuchar y escuchar, sino obedecer. Y dice que al siguiente día también el rey vio el asiento vacío de David. Y ahora sí, Saúl exige una explicación. Y dice, ¿verdad? Al siguiente día, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí? Es tremendo. Hoy ni ayer no ha venido. Y mire, note algo. Le dice el hijo de Isaí. Saúl, podemos ver acá por su expresión, su orgullo, ¿verdad? Así hacen ver a David como algo inferior. Es el hijo de Isaí. Es decir, no, él no tiene una relación familiar real con nosotros, de la familia, de la casa real. Él es el hijo de Isaí, pero igual debía de estar acá. Hay gente que así menosprecia a otros. Recuerde que delante del Todopoderoso todos somos iguales para Él, con diferentes funciones, asignaciones, pero Él nos ve iguales. Y como Él nos ve iguales, Él quiere que todos obedezcamos. Y dice el verso 28 y 29, Jonatán le responde a Saúl, David me pidió encarecidamente que lo dejara ir a Betlehem. Ya le dice, Jonatán estaba cubriendo la vida de David, intentando darle una explicación creíble, verdadera a su papá, ¿verdad? Al rey. Pero dice el 30 que la ira de Saúl se encendió ¿contra quién? Contra Jonatán, contra su hijo, porque él le dio autorización de que David se vaya. Y mire lo que le dice, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Es tremendo. Mire la ira del rey de Saúl. Le llama hijo de perversa, de una madre perversa, de una mala madre, rebelde, para vergüenza tuya y la desgracia de tu madre, dice en otra traducción, en otra versión. Saúl estaba enfurecido. Y es aquí a donde se revela el corazón de Saúl, ¿verdad? Con las intenciones que tenía de matar a David.
maldijo a su propio hijo. ¿Sabe algo? Es tremendo esto. Cuando una persona está enfurecida, está así como Saúl, llena de furia, habla muchas barbaridades. Puede maldecir a su propia familia. Saúl estaba maldiciendo a su hijo. Qué tremendo. La lengua, siendo un miembro tan pequeño, puede provocar grandes incendios. La blanda respuesta quita la ira, pero una respuesta necia hace subir el furor. Y hay gente que, como Saúl, encendidos en ira, y hablan. Y por eso muchos padres han maldecido a sus hijos. En los matrimonios se han maldecido. Y eso cargan. Ese peso siguen cargando. ¿Por qué? Porque la furia, el enojo del momento los llevó a decir barbaridades. Sí, nosotros podemos decir, pero esa no es una historia. Eso pasa en la realidad. Y por eso hay muchos hijos marcados por la maldición de sus padres. Porque no han querido pedir perdón. Pero haciendo un teshuvá, un retorno, su corazón al Padre. Porque de nada sirve, perdóname, pero si seguimos siendo lo mismo. De nuestras palabras depende también cómo le va a nuestros hijos. Fuimos llamados a dar bendición, no maldición. Jonathan, con esta respuesta de Saúl, conoce el corazón. ¿De qué estaba lleno ese corazón de Saúl? Lleno de maldad. Y así, con ese corazón, es tremendo. ¿Qué iba a pasar? Tenía que advertirle a David, ¿verdad? Y le dice algo más. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviera sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Le hace una afirmación. Le dice, le ordena, ve y búscalo, porque va a morir. Pero primero le dice, primero quiere dañar el corazón de Jonathan. Y le dice, voy a parafrasear, le dice, tú no entiendes que mientras David viva, ni tú, ni tu reino va a estar firme. Tú no vas a poder ser rey. ¿Por qué? Porque el sucesor del reino después de Saúl debería haber sido Jonathan. Pero Yahvé ya había ordenado algo diferente, recordemos. ¿Y quién puede rebelarse ante los planes del Todopoderoso? ¿Quién puede ir contra su palabra? Nadie. Además, Jonathan sabía que Yahvé había elegido a David. Y había algo importante. En el corazón de Jonathan no había celos. Saúl quiso dañar el corazón de Jonathan. Y le dijo, mira, está de por medio el reino. Tú eres el que vas a ser el próximo rey. Pero si David no se muere, tú nunca vas a ser rey. Y tú eres el que debes de reinar. Quiso dañar el corazón. Así como mucha gente. ¿Sabe qué busca mucha gente? Dañar el corazón en contra de otra persona. Y de esas tenemos que cuidarnos. En este tiempo no se ve en muchos lo que se vio en Jonathan. En el corazón de Jonathan no había celos. En el corazón de Jonathan no había envidia. Lo que no sucede en este tiempo. Lo que más vemos en este tiempo son celos ministeriales de parte de los desechados como Saúl. O de personas que sienten envidia porque el amigo, porque el hermano va prosperando, porque el hermano prospera. Eso se ve mucho. Y hablando entre los hermanos de la fe, la familia, hay gente que no quiere verte prosperar. No tiene un corazón como el de Jonathan. Jonathan no tenía celos. A Jonathan no le importaba, él ya sabía que Yahvé había elegido a David. Tengamos mucho cuidado. Y le dice
luego que quiere dañar, envenenar el corazón de David, porque así hay mucha gente como Saúl queriendo envenenar el corazón de muchos, le dice, ve y búscalo, tráelo, porque ha de morir. Esa era la intención de Saúl. Y recuerdan que la semana pasada leímos en el capítulo 19 cómo hizo un juramento delante de Jonatán y dijo, vive Yahvé que no morirá. ¿Recuerdan que lo vimos en el capítulo 19, verso 6? Que Saúl le juró por Yahvé a su hijo, yo no voy a matar a David. Vive Yahvé que no lo voy a hacer. Es tremendo. El corazón de los Saúl así opera. El corazón de los Saúl finge y habla lo que no va a cumplir. Y veamos más adelante, el 32 y 33. Cuando Jonatán escucha esto, Jonatán responde a su padre y le dice, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Es tremendo. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. Mire, ya no solo lo maldijo, ahora quiso matarlo. De donde, ¿verdad? Dice, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. ¿Por qué? Jonatán le confronta a su padre y le dice, ¿por qué va a morir? ¿Qué ha hecho? Jonatán le reclama. Aquí Jonatán no solamente estaba defendiendo a David, sino que estaba haciendo lo correcto, como les decía hace un momento. Su apoyo hacia David no solamente era un apoyo ciego porque era mi amigo, no. Él estaba juzgando con justo juicio, él estaba haciendo lo que era justo delante de Yahvé. El apoyo de Jonatán hacia David es lo que hizo que se enfurezca más Saúl. Por eso toma la lanza y lanza contra su hijo, la arroja para matarlo. Aquí vemos el odio que había en el corazón de Saúl. No le importó que era su propio hijo. Es tremendo esto. Así hay mucha gente. No le importa el dolor que le cause a su propia familia, porque su corazón está dañado. Provocan pleitos, contiendas, divisiones. Hoy no son las lanzas, hoy son las saetas de la lengua, con chismes, calumnias y murmuraciones que traen divisiones y muertes, separaciones en matrimonios, en familias, en ministerios. De eso se ve mucho y tenemos que cuidarnos. Dice el verso 34, y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva porque tenía dolor a causa de David, porque su padre lo había afrentado. Dice que tenía dolor a causa de David. Jonatán se puso muy triste. ¿Por qué? Porque conoció las intenciones de su papá. ¿Sabe algo? Quizás hasta ese día Saúl era el padre modelo para Jonatán. Era su ejemplo. Pero con esta acción lo decepcionó. Y en este tiempo también pasa. No crea que solo se quedó en el tiempo de Saúl. Tú te puedes decepcionar de alguien que creías un ejemplo para ti a causa de lo que abunda en su corazón. Es fácil medir lo que hay en el corazón de una persona. Y eso nos lleva a decepcionarnos. Veamos rápidamente. Voy a leer del 35 al 40. Dice, al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tirara. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, y Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿cuál fue la instrucción? ¿No está la saeta más allá de ti? Volvió a gritar Jonatán al muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a Jonatán.
Pero ninguna cosa entendió el muchacho. Solamente Jonathan y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonathan sus armas al muchacho y lo dijo: vete a la ciudad. Mire, dice acá que Jonathan aquí le informa a David a través de señales. ¿Cuáles eran las señales? Saetas y la instrucción de la palabra, lo que iba a hablar. Saetas, flecha, también significa herida, como les decía. También significa, ¿verdad? Herida. Y huir significa salir, escapar. Aquí había una instrucción clara, por la cual David se iba a manejar. Jonathan dice que salió en el tiempo señalado. Llegó el momento de advertir a David tal como lo habían acordado. Yo quiero decirte algo. Nuestro Padre sale en el momento correcto. Él va a llegar con palabra de advertencia antes de que tú hagas algo que no debes de hacer. El Padre llega con una palabra de advertencia, con una palabra a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que tengamos dirección, instrucción. Dice que tiraba las saetas de modo que pasaran más allá de él. ¿Qué estaba haciendo? Aquí estaba dando un aviso. Estaba alertando a David que las cosas no estaban bien y que tenía que escapar. Si en lo natural sucedía esto, usted no se ha puesto a pensar que así es nuestro Abba. Él también nos da aviso. Él también nos da advertencia. Aquí la advertencia era escapar, huir, salir. Las flechas también es una señal de huir y de escapar. Es tremendo. Aquí no iba a escapar por cobarde. Aquí iba a escapar a causa de un propósito. El Padre estaba cuidando su propósito, lo que estaba dentro de David. Y por eso el Padre lo ha guardado a usted. Porque ha estado guardando el propósito que Él depositó en su vida. Así como estaba guardando la vida de David. Guardaba propósito, lo que estaba allí. Jonathan, mire, le dice, la saeta va más allá de ti, corre. Le estaba comunicando a David. El muchacho dice que no entendió nada, pero entre los dos sí entendían. Y yo te quiero decir algo, que cuando el Padre manda señales a nuestras vidas, nosotros tenemos que estar apercibidos con oído Shema, con oído inteligente, con oído que aprende a escuchar atentamente y de forma correcta para poner por obra la instrucción. El Padre sí avisa, te puede estar advirtiendo o te puede estar dando una señal de salir, de hacer. Haz lo que quieres hacer porque tienes mi aprobación. Ve, corre, hazlo, sal, muévete. El Padre siempre nos va a dar salida. El Padre siempre trae salida a una situación. Solamente tenemos que tener oídos Shema, escuchar la instrucción. Cuando llegue el momento, no salió antes ni después, sino en el momento acordado. Preguntémonos ahora nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer por causa del pacto en la sangre de Yeshua? Jonathan estaba haciendo esto a causa del pacto que había entre los dos. ¿Será que nosotros estamos guardando ese pacto a través de la sangre de Yeshua? ¿Será que estamos hablando su verdad, su Torah, aún a costa de ser rechazados por nuestra propia familia? Aún a costa de que vengan las lanzas como la de Saúl, que son las lenguas en este tiempo. ¿Será que usted está hablando la verdad? Así le critiquen, así le digan un montón de cosas. ¿Será que usted está firme como estuvo Jonathan, decidido a cumplir ese pacto que hizo con su amigo David? ¿Será que nosotros estamos firmes y decididos a cumplir y obedecer el pacto que nuestro Abacados hizo a través de la sangre de Yeshua, no desviándonos ni a izquierda ni a derecha, sino manteniéndonos firmes? Le dice, corre, date prisa, no pares. El muchacho no entendía. Jonathan y David sí entendían de lo que se trataba.
corre, date prisa, no pares. Hoy el padre le está hablando a alguien que necesitaba escuchar una respuesta. Corre, date prisa. Miren, hay algo importante acá. Un pequeño detalle. Las señales. Aquí la señal era una simple saeta. Y una simple saeta a David le advertía, ¿verdad? Y con una simple saeta, la vida de David iba a cambiar. Con una simple flecha. Así también para nosotros. Una advertencia de nuestro Padre, una señal del Padre diciéndonos ve, hazlo, toma, o suelta, o deja. La señal que el Padre nos dé es importante porque eso va a traer cambios a nuestra vida. Qué importante es aprender a escuchar las señales. Cuidado, se le va el camello. Cuidado, deja pasar los camellos. Cuidado, deja pasar la advertencia, la señal de nuestro Abba. Aquí había una señal, sí, de escapar. Pero no para todos va a ser una señal de escapar. Quizás a otros va a ser una señal de tomar, de salir. David ya no iba a ser bienvenido en el palacio, ya no iba a ser bienvenido en el ejército de Israel. ¿Por qué? Porque esa señal iba a cambiar su vida. Ahora David iba a ser un fugitivo, que iba a salir huyendo de un rey celoso, enojado, determinado a matarlo. Hoy el rey, quizás, nuestro Abba, nuestro rey, quizás no está enojado, ni determinado a destruir, sino te está diciendo, escucha la señal, toma la señal y ve, hazlo. Oído Shema. Miren, con una señal iba a cambiar la vida de David. Un pequeño detalle, para bien o para mal, ahora en este tiempo para nuestras vidas. Vamos a poner un ejemplo. Yo he puesto un ejemplo. En un sorteo, ¿verdad? En una universidad voy a poner un ejemplo. Te puedes ganar una beca, ¿verdad? Fuiste favorecido. En una moed, en una fiesta solemne del Todopoderoso, puede llegar un camello y el Padre trae la bendición. ¿Verdad? O sea, es una señal, un pequeño detalle puede cambiar nuestra vida, pero también para mal. Un descuido, ¿verdad? Un pequeño descuido puede cambiar la vida, por ejemplo, en la vida de una jovencita. Una mala decisión, una mala compañía puede traer consecuencias no buenas. Y le dice Jonathan, vete a la ciudad, lleva mis armas. Jonathan le da sus armas al criado, lo despide y le hace saber a David con esto, porque le dijo, vete. David supo que estaban solos y ahora dice que David podía salir de su escondite. Aquí ya con esto terminamos. Aquí vamos a ver una despedida dolorosa. Así lo llamo yo. Una despedida dolorosa de dos amigos. Vamos a leer el verso 41 y 42 porque aquí termina ya esto. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro. Lloraron el uno con el otro y David lloró más. ¿Será que David estaba haciendo un acto profético? Dice que David se postró en la tierra. Se inclinó 3 veces. Ya les dije que el número 3 que representa. Y Jonathan, ¿verdad? Dice que David lloró más. Y Jonathan le dijo a David, vete en shalom, porque ambos hemos jurado por el nombre de Yahvé, diciendo, Yahvé esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue. Y Jonathan entró en la ciudad. Aquí viene la dolorosa despedida de David y Jonathan. Dice que lloraron el uno al otro. ¿Por qué? Porque David y Jonathan se amaban, se cuidaban mutuamente, tenían un fuerte lazo de amistad, ¿verdad?
Quizás ellos podían decir, pero ¿por qué tenemos que separarnos? Yo me veía trabajando junto contigo como compañero de milicia. Yo me veía junto contigo en la batalla, saliendo a la guerra, en el palacio, ¿verdad? Pero ahora todo eso ya no iba a ser, porque David ya no podía quedarse y Jonathan no podía irse con David. Así que dice que lloraron el uno al otro. ¿Por qué? Porque llegó un tiempo de separarse. Quizás ellos no lo entendían, pero ¿qué pasaba acá? Todo era causa del propósito de Yahvé para con David. Él ya estaba predestinado para ser el nuevo rey de Israel. Pero antes tenía que pasar procesos necesarios. ¿Qué estaba pasando con David? Estaba en la escuela de formación para su llamado, en las manos del Shaddai. Quizás usted y yo, y lo digo también para mi persona, muchas veces nosotros nos hacemos la idea, ¿verdad? Como aquí David y Jonathan se pudieron hacer la idea de que sí, somos grandes amigos y vamos a estar siempre en el palacio, juntos en las batallas, y donde quiera que tú vayas yo voy a ir, ¿verdad? Pero no iba a ser así. Y quizás usted y yo hemos pasado situaciones que nos imaginamos, ¿verdad? Que tal persona o vas a estar en tal lugar o vas a estar en tal empresa o vas a estar haciendo esto porque o al lado de una persona porque así tú te visualizas. Pero llegan momentos de despedida, como acá. Las despedidas no son fáciles. Aunque nosotros sepamos y entendamos que son a causa del llamado, esto causa dolor. Imagínese usted en el caso de David. Estaba siendo perseguido, pero así, de esa forma, estaba siendo formado para ser el nuevo rey sobre Israel. Estaba siendo formado para ser un valiente, un guerrero. ¿Usted cómo cree que se forman esos valientes y esos guerreros? Con gritar, ¡hey, sí! Con tocar un shofar. Eso no es así. No es así. Los ministerios de guerra, proféticos, intercesores, esos ministerios al cual el Padre ha llamado para estar al frente de la batalla, no se forman con sobaditas. Se forman y se forjan con lágrimas, con dolor. Toda despedida trae sentimiento de dolor. ¿Por qué? Porque sabes que te toca partir, dejar tu tierra, dejar tu familia, ¿verdad? Sí, y los que lo hemos vivido podemos contarlo. Porque una cosa es predicar, el Etlejá, pero el que lo vive, ese sí lo cuenta, lo vivido. Y si lo cuento, es porque lo he vivido. Lo que me ha tocado dejar, trabajo, familia, país, tus cosas, en fin, todo lo que te ha tocado dejar. Eso es un Etlejá. Costumbres, tradiciones, amigos, lo que nos toca dejar, lo que tenemos que soltar. ¿Qué es doloroso? Claro, cualquiera dice, ay no, vea, no tiene corazón. En el reino solo entran los valientes. El llamado de un ministerio y sobre todo el llamado de un profeta es doloroso. Su proceso de formación es con lágrimas. Imagínese usted en todos aquellos que fueron llamados. Imagínese a un Eliseo. Voy a poner el ejemplo. Eliseo estaba trabajando en el negocio de su papá, con la yunta, en la yunta con los bueyes, ¿verdad? Estaba con los bueyes arando. Y de repente aparece Elías, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Le lanzó el manto. Ah, de ti depende. Yo solamente te lanzo el manto. Tú verás si vienes o si no vienes. Entendió lo que estaba pasando. Y dice que fue tras Elías. Sí, le dijo, déjame despedir de mi papá.
¿Usted cree que no va a haber sido doloroso? Claro, ¿qué le habrá dicho su papá? Oye, pero si tú eres el que vas ahí con los bueyes, si tú eres el que me estás ayudando. Sí, pero papá, primero está el llamado del padre. Primero está el llamado del lavacados. Ya el padre se encargará de mandarte a alguien que te administre los bueyes. Pero yo tengo que ir tras el llamado. Dice que los discípulos lo dejaron sus barcas, dejaron sus redes y siguieron a Yeshua. El uno dejó el banco de los impuestos y siguió a Yeshua. El reino es solo para valientes. Es fácil decir, ay, yo quiero seguir, pero habrá cosas que te toca dejar. Familias, amistades, tierra, casas, como dijo Yeshua, ¿verdad? Pero aún en medio del proceso en el cual caminamos, hay algo que nos alienta, hay algo que nos impulsa. Y es esa palabra que dice, aunque pases por las aguas, no te ahogarán. Y si por el fuego, no te va a quemar. Podemos pasar por el horno ardiente, pero sabemos que ahí está el Dios de Israel. Sabemos que ahí está el Dios de los hebreos para guardarnos. Sabemos que ahí está Él. Y dice que David lloró más. Imagínense que si Jonathan tenía motivos para llorar, David tenía más motivos. Más motivos. Porque para David era peor. Se estaba separando de su familia, se estaba separando y tenía que huir. Tenía desde ahora una vida de fugitivo. Y no sabía por cuántos años y si quizás aún lo iba a encontrar. No sabía. Pero hay algo importante. Lo que ahora son tus lágrimas, más adelante será tu testimonio. Todos cuentan del valeroso y del guerrero David, del rey David, pero pocos cuentan sus lágrimas. Así, muchos ven solamente cuando alguien brilla, pero no saben el proceso de la perla. No todos pasamos esto de huir, pero recordemos que huir significa escapar, apartar, esconder, perder, retirar. A muchos nos ha tocado apartarnos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra ciudad, de nuestro país. Nos ha tocado retirarnos del trabajo a causa del llamado. O nos ha tocado perder algún ser querido. Nos ha tocado perder cosas. ¿Todo esto causa dolor? Claro que sí. Pero son ciclos y parte del proceso en nuestra vida. Yo estoy viendo por el Ruach en esta hora los ministerios que hay en ustedes. Y veo cómo, si me pongo a medir de aquí al 30, hay unos que están en el 5, otros están en el 12, otros están en el 15. En el 12 se quedaron porque algo los detuvo y ya no tuvieron fuerzas. Pero te espera el número 30. Tienes que avanzar. Tienes que cumplir el ciclo. El reino es para valientes. ¿Será que a nosotros o a muchos en esta hora le está causando dolor y no quiere apartarse de la religión? Para los que todavía están en la religión, aún sabiendo que Yahvé lo está ordenando, sí, va a causar dolor. Muchos dijimos, ay, no, este es mi pastor y es mi pastor de años. Pero resulta que tu pastor no quiere salir del cristianismo. Resulta que tu pastor no quiere salir de Babilonia. ¿A quién le vas a obedecer? Es mejor obedecer a Yahvé antes que a los hombres. ¿Será que el Padre te está diciendo es tiempo de apartarse? Porque huir tiene que ver con apartarse. ¿Será que el Padre te está hablando de apartarte de alguien, de una amistad, de algo que no te conviene y simplemente tú dices, es que yo me veía casada con él o yo me veía con esa persona? ¿Será que el Padre te está diciendo, verdad? Es tiempo
de retirarte de algo y tú, ay no, pero es que yo me he enseñado tanto aquí, a mí me gusta. Todo causa dolor, todo es doloroso, pero llega el momento que es necesario que acontezca. Y es lo que no les gusta a muchos, que acontezca. Ay, los hijos, pero ¿cómo te vas a ir? Mira. Es mejor obedecer a Yahvé antes que a los hombres. Huir es eso. Quizás es hora de retirada. Un Eliseo no se forma con la yunta de bueyes. Un Eliseo no se forma en la casa de su padre, se forma al lado de un Elías. Y aquí hay algo importante. Le dice, vete en Shalom, porque ambos hemos jurado por el nombre de Yahvé. Jonatán sabía que tal vez no volvería a ver a David, ¿verdad? Pero como David se iba a vivir, no sabía dónde. Y Jonatán le dice, vete en Shalom, porque hay un pacto. Y ¿sabes algo? Lo que nos da Shalom en nuestra vida es saber que estamos bajo un pacto. Cuando tú sabes que caminas en obediencia a ese pacto, a la palabra del Todopoderoso, en nuestra vida hay Shalom, nada puede llegar a intimidarte. Aunque sepas que estás en valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado me infunden aliento, no importa lo que esté a mi alrededor. Hay Shalom porque sé que ese pacto es el que me cobija, ese pacto es el que me guarda, ese pacto es mi escudo, mi cerco protector. Hemos hecho un pacto eterno, le dice. Hicimos nosotros, vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos hemos hecho un voto delante del Abacados? De servicio. Y quizás porque no queremos involucrarnos, porque quizás no queremos nosotros apartarnos de algo, de alguien, no queremos retirarnos, no estamos cumpliendo con ese voto. Y mire que Jonatán le dice, Yahvé juzgue entre tú y yo. Y esa es una frase para nosotros. El que va a juzgar nuestro voto, nuestro compromiso, lo que hemos hecho delante del Padre, nuestra fidelidad para Él, es Él. No somos los humanos. Y le dice Jonatán, nuestra descendencia, ¿verdad? Él estará entre tus descendientes y los míos. ¿Qué le estaba diciendo? Nuestra descendencia se ve involucrada, ¿verdad? A causa de nuestra obediencia a ese pacto. A nuestra descendencia le va a ir bien si nosotros obedecemos las instrucciones, los preceptos, los mandatos, si obedecemos lo que escrito está. Pero si nosotros rompemos ese pacto con el Abba, cuando rompo el pacto con el Todopoderoso, cuando camino en desobediencia. Y si camino en desobediencia, los nuestros no están en ese cerco protector. Y hay algo que aquí leo. Y dice, él se levantó y se fue. ¿Y cómo se fue? En Shalom. Y ya hemos visto la palabra Shalom. No es despedida solamente. Tiene una dimensión mucho más grande que se activa en lo espiritual. Pero ¿para quién se activa? ¿Usted cree que todo el mundo que le diga Shalom, Shalom, Shalom? La palabra dice, mira, si esa persona no es digna, el Shalom que tú has dejado en esa casa, el Shalom se regresa contigo. No creamos que porque nos digan Shalom o digamos Shalom, el Shalom va a ir con esa persona o se va a quedar en esa casa. Si esa casa, esta casa, no es digna del Shalom del Padre, el Shalom se regresa con el que la llevó. Eso dijo Yeshua. Pero David se fue en Shalom porque él andaba en obediencia. Y dice que se fue. La vida de David ya no iba a ser una vida normal. Hasta que Saúl muera. O qué sé yo. ¿Qué imaginaría David? Y podemos ver aquí un camino muy sombrío que le tocaba recorrer a David. Pero ¿sabe algo? Era el camino que Yahvé le había preparado.
¿cuál es el camino sombrío que a usted le ha tocado vivir? A causa de la obediencia estoy hablando, porque a los desobedientes, mejor no hablemos de ellos. Pero a causa del propósito del abacados en nuestra vida, nos toca vivir un camino sombrío. Mire David, salió de la casa de su papá, estuvo en el palacio, tuvo que salir, se fue donde Samuel, luego de Samuel vino donde David, donde Jonathan, luego le tocó huir y ya vamos a ver más adelante qué más. Un camino sombrío, incierto. ¿Y cómo es eso? ¿Verdad? Ese era el camino que el Todopoderoso preparó para David, para formarlo. Si Yahvé estaba con él, es porque Yahvé mismo lo guardaría en ese recorrido. Si Yahvé te ha llamado, es Él mismo el que te va a guardar a donde quiera que Él te esté enviando. Cualquiera que sea el camino que te toque recorrer. Usted se ha preguntado, o muchos se preguntarán, pero qué duro lo que le tocó vivir a David. ¿Será que David estaba dentro de los propósitos de Yahvé? ¿O se ha preguntado alguna vez, no, pero es que esto que me pasa a mí, no, esto no puede ser de los propósitos del Padre? Vea lo que le pasa al hermano, ¿cómo va a creer? ¿Sabe la diferencia? Yahvé guardaba de David y ahí podemos ver que eran los propósitos del Padre. Muchos podrán decir, ¿cómo puede este hermano andar por ese camino tan sombrío y ser esa la voluntad de Yahvé? O se podría preguntar, ¿por qué Yahvé permite a su pueblo que pase por estos caminos tan sombríos? ¿Por qué sus escogidos pasan por esto? Bueno, vayamos a la Escritura y veamos a Job, veamos a José, veamos a Pablo, veamos a muchos. Para ellos no debe de haber sido fácil. Todos pasaron procesos dolorosos, pero necesarios para testificar del Dios de Israel. ¿De qué Dios va a testificar usted? Este camino sombrío fue importante para la vida de David, porque si el Dios de Israel lo iba a colocar en una posición en que la gente iba a depender de él, ¿verdad? Del rey David, Yahvé, el Todopoderoso, le iba a enseñar a David a depender solamente de él. No de Saúl, no de Jonathan, de nadie, solamente de Yahvé. El Padre nos llama y muchos dicen, ay, sí, yo dependo del Padre. Y cuando el Padre comienza a pasarnos por procesos sombríos, ahí nuestro lloradero. El Padre quiere que des testimonio, que no dependemos de nadie, sino solamente de Él. Ahora entiendes por qué el Todopoderoso nos tiene que pasar por estos caminos sombríos antes de entregarnos algo o colocarnos en una posición de reino, en una posición de gobierno. ¿Por qué el Padre permite que pases todos estos procesos? Este camino sombrío fue importante para la vida de David, porque si iba a estar a salvo y ser promovido a rey más adelante, David debía de aprender a dejar que Yahvé fuera su defensa y su promotor. ¿Por qué usted cree que David escribió el Salmo 18? Voy a leerlo rápidamente, usted lo lee detenidamente en su casa. David aprendió que Yahvé era su defensa, que Yahvé era el que estaba con él. David dijo, Yahvé, ¿verdad? Dice así, por David, siervo de Yahvé, quien dirigió las palabras de este canto a Yahvé en el día que Yahvé lo liberó del poder de sus enemigos, incluyendo el poder de Saúl, y dijo, yo te amaré a ti, oh Yahvé, mi fortaleza. Yahvé es mi roca, mi fortaleza y libertador, mi escudo, el poder que me salva, mi refugio. Yo clamo a Yahvé, quien es digno de alabanza, y seré librado de mis enemigos. Porque las punzadas de la muerte me rodean, torrentes de perversidad me aterrorizan.
extremadamente. Las punzadas del Seol estaban envolviéndome. Las trampas de la muerte estaban delante de mí. En mi aflicción clamé a Yahvé, grité a mi Elohim desde su templo Kadosh. Él oyó mi voz, mi clamor llegó a sus oídos. Ahora entiende usted, mire cómo él pudo escribir este salmo. Este camino sombrío fue importante para la vida de David, porque así David iba a ser colocado en una gran posición de autoridad. Pero David, ¿por qué pasó por Saúl? Porque debía aprender a someterse a autoridad. Duro, pero necesario, lo que a muchos no les gusta. Y recordemos la historia del oficial romano, el centurión, cuando dijo: yo también soy hombre bajo autoridad. Reconoció la autoridad de Yeshua, porque él se sujetaba a autoridad. Permitamos que Yahvé procese nuestras vidas. Permitamos, porque él nos está llamando a ir más allá de lo que a usted hasta ahora ha llegado. Permita que él lo lleve hacia lo desconocido, como lo hizo con Abraham. A veces estamos acostumbrados solo a caminar en lo que conocemos y no queremos ir a descubrir lo nuevo. No queremos ir a tomar como lo hizo Abraham. Yahvé quiere posicionarte para lo que fuiste predestinado. Ese es el propósito de Yahvé para tu vida. Aunque hayan procesos dolorosos, usted tiene que creer que él está con usted. Recuérdese que hay un pacto del Todopoderoso. Este es el tiempo a donde usted tiene que huir, quizás para ir tras su destino profético. Usted tiene que salir. Quizás le toque perder, quizás le toque retirarse, quizás le toque dejar, pero es necesario escuchar con oído Shema. Los procesos son dolorosos, pero necesarios. Estamos en el proceso de formación. Esta es la escuela del Padre. Los golpes nos golpea, su palabra nos golpea y sentimos, ay, esa palabra me duele. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde sigue siendo formado. Es ahí a donde el Padre sigue talando. Es ahí a donde el Padre sigue martillando. Porque estamos en el proceso de formación. No desista de su llamado. Obedezca a su llamado. Corra, huya, pero tras su destino profético. Vaya hacia donde el Padre les está llamando. Amén. Shalom, shalom con todos.